Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Dylan, el Buenas primerito. tardes, dicen. Bienvenido, Dylan. Somos los dos nomás. Es que no, yo no me pude unir a la clase de física porque tuve repaso en el colegio sobre mi graduación. El día de mañana me gradúo, por eso. Ay, ay, chévere. Bueno, esperemos que se vayan agregando tus compañeros. Ya listo, listo. Ya, ya están, ya. Harold, bienvenido. Catri Ortega, Cintia Cofre, Eric, Mateo Gabriel, bienvenido. A ver cuántos estamos ya. Estamos 15. Bueno, ya se van a ir agregando más. Estamos 20, 21. Bueno, chicos, de la clase de la mañana, nosotros íbamos a resolver este ejercicio del pozo, ¿no es cierto? Que estábamos viendo las progresiones aritméticas. Bueno, también vamos a ver luego las progresiones geométricas de esta clase. Y ahí quedará la tarea del aula virtual, que será la del tema número 9 del aula virtual. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más para indicarles qué es lo que tienen que hacer. A ver, miren. Nosotros, en resumen, en la mañana nosotros vimos que era la progresión aritmética, ¿no es cierto? Bueno, pongámosle un poquito más acá. Y decíamos que era aquella que se iba sumando y teníamos una serie de ecuaciones, dos ecuaciones básicamente. La del último término, que era igual al primer término, más n menos 1 por la diferencia, y la suma de los términos, que era igual a n sobre 2 por el último término más el primer término. De esta fórmula salía, al unir estas dos fórmulas o al combinarlas, salía una fórmula que me permitía calcular la suma de los términos sin necesidad de realizar dos pasos, sino un solo paso, ¿no es cierto? Ya, eso vimos en la mañana. Ahora, yo les dije que íbamos a desarrollar este ejercicio de aquí, ¿no es cierto? Porque se quedó pendiente. Muchos de ustedes ya me dieron las respuestas, incluso en la primera hora de clase. Entonces, ¿qué nos dice? Que un guardián de un pozo, de una hacienda, ha plantado a una distancia a partir de 8 metros del pozo un total de 27 árboles, todos colocados a una distancia de 5 metros en dirección norte. ¿Cuál es la pequeña parte que a ustedes le confunde esta parte? El guardián puede sacar el agua del pozo cada vez para el riego de un solo árbol, es decir, que tiene que estar a cada rato regresando, ¿no es cierto? Y aquí viene la parte importante. ¿Cuántos metros tiene que andar para regar el último árbol y regresar al pozo? Es decir, esta es la parte, para regar el último árbol y regresar al pozo. Esas son las dos palabras claves que nosotros tenemos. Ahora, muy bien, ustedes pensarán, mire, si nosotros analizamos de la siguiente manera, y nosotros tenemos aquí el pozo, el primer árbol que nos dice dice, a 8 metros. Eso nos dice que está a 8 metros. Y luego cada árbol va separado 5 metros. Eso es lo que nos va diciendo. Cada árbol va separado 5 metros. Entonces, miren, obviamente usted va a pensar, profe, pero el movimiento que tendría que hacer ese señor, sale del pozo, viene hasta acá, se le terminó el agua y tiene que regresar, pues. Entonces, hasta ahí estaría 16, dice. Claro, correcto. Por ejemplo, si yo voy al segundo árbol, hasta ahí yo recorrería ¿cuánto en el segundo árbol? 13, y me tocaría regresar y sería 26. Pero eso no le está preguntando a usted, no le interesa esos árboles. A usted lo que le interesa es solamente el árbol número 27. No le interesa la suma, no le interesa el acumulado, porque solamente es del último árbol. ¿De acuerdo? No le está preguntando la suma, solamente el último árbol. Por lo tanto, usted tiene que aplicar la fórmula del último término, que es igual a n es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. El primer término que yo tengo aquí es 8, porque esa es la distancia a la que le coloque el primer árbol. La diferencia es cuánto es la distancia entre cada árbol. La diferencia es de 5. Y n es para cuántos árboles es, para el árbol número 27. Vamos a ver ese árbol número 27 a qué distancia del pozo se encuentra. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar esta fórmula.
Por lo tanto, el primer término, que es 8, n menos 1 sería 27 menos 1, que me da 26. Por la diferencia de cuánto es, de 5. Ya, muy bien. Me quedaría 8 más cuánto. ¿Cuánto es 26 por 5, chicos? 26 por 5. A ver, veamos. 26 por 5. A ver, vamos a ver si están despiertos. Todavía es no es ni las 5. A ver, vamos, ya, ahí están ya. Ya están, ya están. 130, dice. Muy bien, 130. Por lo tanto, el último árbol se encuentra a una distancia de 138. Es decir, vamos aquí borrándole y haciendo bonito el dibujo. Es decir, que usted aquí tiene el pozo. Esa persona, mi centro de atención solamente es el último árbol, el árbol 27. ¿A qué distancia del pozo tiene ese árbol? A 138. Pero esa persona va, camina hasta acá y luego tiene que regresarse al pozo, dice. Entonces también tiene que volver con 138. Entonces 100 más 38 más 138 es 276. Esa es la distancia que recorre para regar el último árbol y regresar al pozo. 276. Esa es la respuesta correcta. Lo que la mayoría de ustedes ya me había dicho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya hemos visto esto de la progresión aritmética. Vamos a ver ahorita la progresión geométrica y luego vamos a combinar ejercicios tipo examen de estas dos progresiones, ¿de acuerdo? Progresiones geométricas, ya habíamos visto al inicio de la clase en la mañana qué le diferenciaba una progresión aritmética de una progresión geométrica. Nosotros dijimos que la progresión geométrica estaba relacionado con multiplicaciones y con divisiones. Eso es lo importante. A ver, veamos tal vez si hay una pregunta. ¿Cuál? ¿Del ejercicio? Del ejercicio, Emilia, del ejercicio anterior, me imagino, ¿no es cierto? Sí, entonces mira, la última parte es facilita del ejercicio que acabamos de hacer. Tú tienes aquí un pozo y de aquí sale esa persona. Entonces quieres regar el último árbol. Es decir, ya llegó hasta acá esta persona después de haber regado los árboles anteriores. ¿Y qué pasa? Que tiene que recorrer ¿qué distancia? 138. Hasta ahí todo bien, incluso tú también me diste ese dato. Pero es la distancia es el árbol nomás. Pero a ti te piden calcular cuál es la distancia en irse desde el pozo hasta el árbol y luego volver a regresar al pozo, dice el ejercicio. Es decir, va 138 de ida más 138 de vuelta, sumas, ¿y cuál es la distancia en hacer todo eso de sembrar, de mojar el último árbol o regar el último árbol y regresar? Pues es la suma de eso que te da 276. Eso es lo que tengo que hacer, porque no te pregunta solamente la distancia a la que se encuentra el último árbol, sino la distancia de ida y de regreso te está preguntando. 138 de ida más 138 de regreso es 276. De ahí saqué eso. Listo, chévere. Ya, bueno, aquí vamos a ver la progresión geométrica. Les había dicho que una progresión era un caso especial de una serie en la cual se repetía lo que vas multiplicando en este caso. Por ejemplo, mira, 2, 4, 8, 16, 32. Es parecido a una geométrica. La diferencia específica es que aquí es multiplicación. Por 2, por 2, por 2 y por 2. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia en realidad. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones? Porque es similar, todo es similar, solamente que en lugar de suma es multiplicación. Entonces aquí la ecuación que permite calcular el último término, es decir, el término que a mí me pidan, el término 16, el término 30, es la siguiente. A n es igual al primer término, aquí cámbiame, por r elevado a la n menos 1. En cambio aquí ya no estamos hablando de diferencia, sino estamos hablando de razón. ¿Cuál es la razón? La razón es por qué número voy multiplicando, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuál es la razón? Voy multiplicando por 2. Esa sería la razón. Imagínense, por ejemplo, si yo tuviese el caso contrario, tengo 32, 16, 8, y aquí tengo 4 y aquí tengo 2. Aquí la razón ya no sería 2, sino sería 1/2. Por 1/2, porque voy multiplicando por 1/2 o lo que es lo mismo dividiendo para 2. ¿De acuerdo? Entonces la razón en este caso sería 1/2. Entonces solamente póngase a analizar esto de las progresiones geométricas. ¿Cómo yo voy aumentando de un número al otro? La razón tiene que ser más grande que 1, mire. Y si yo quiero que el número vaya disminuyendo, la razón debe ser más pequeña que 1. Ya vamos a ver qué significa esto.
Entonces aquí tenemos la primera ecuación que nos sirve a nosotros para calcular el último término. También existe otra ecuación para calcular lo que ya vimos, la suma de los términos. ¿A qué es igual a eso? Es igual a lo siguiente. Es igual al último término por R menos el primer término, y esto dividido para R menos 1. Esta es la ecuación de la suma de los términos para una progresión geométrica, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a ver unos ejercicios, vamos a ver para qué nos sirve esto. Igual en su aula virtual van a encontrar también este material. Aquí están las ecuaciones, tal vez si tienen alguna duda, mira, aquí está. Sino que aquí en el libro o en el aula virtual, a la U le conocen como último término, pero es lo mismo, mira. Último término es igual al primer término por R a la n menos 1. Y en lugar de A es A1, ¿no es cierto? Que es el primer término. Igual aquí la S, que es la suma, es igual al último término por R menos el primer término R menos 1. Entonces ahí están las dos ecuaciones. Entonces esto vamos a aplicar cuando lo que yo vaya aumentando sea una multiplicación. Una cosa más para terminar con esta progresión geométrica y podemos hacer los ejercicios es cómo saco la razón, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo saco la razón? Esta R, cuando a mí me dicen lo siguiente, verán, pondrán mucha atención con esto, por esto que les voy a decir ahorita, les va a permitir solucionar esos ejercicios raros que yo les había presentado en la mañana. Yo les había indicado unos ejercicios y parecían súper raros, ¿no es cierto? Si ustedes entienden lo que les voy a decir ahorita, me van a entender por qué pongo esa respuesta sin realizar mucho procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, miren, primera cosa, si yo quiero aumentar, imagínense que yo quiero aumentar de un número al otro en un 25%. Yo quiero aumentar en un 25%. Por lo tanto, muchas de las veces muy bien dicen 25%. 25% me dicen muy bien, profe, es 25 sobre 100. Luego simplifican y les queda un cuarto. Entonces piensan que la razón es un cuarto. Entonces la razón no es un cuarto, porque aquí ni siquiera está aumentando el 25%, de hecho está disminuyendo el 75%, ya les voy a indicar eso. Entonces no es así, así no se saca la razón. Si yo quiero aumentar el 25%, la razón se saca así. El total es 100, por lo tanto aquí debo poner 125 sobre 100. Y luego cuando yo simplifico aquí, me quedaría 5 sobre 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta sería la razón para yo aumentar un 25%. La razón en este caso sería 5 cuartos. A ver, vamos a ver si me entienden. Imagínense, yo les pregunto, ¿cuál es la razón para aumentar en un 60%? A ver, ¿cuál es la razón para aumentar en un 60%? A ver, veamos. A ver, veamos qué me escriben. ¿Cuál es la razón para aumentar en un 60%? Yo quiero aumentar algo, pero en un 60%. ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será esa R? Ya vamos a verle por aquí. Muy bien. Ya, muy bien, dice José Luis. Ya. Exacto. Al 100% yo tengo que sumarle 60 y ponerle sobre 100. Simplifico y me queda 8 quintos. Perfecto. Esta es la razón. Muy bien. En cambio, miren, ¿sí se dan cuenta que están haciendo correctamente? Sí, porque yo para aumentar tengo que tener una razón más grande que 1, pues. Y sí o no que 8 quintos es más grande que 1, por lo tanto está bien. Igual yo quería que aumentara un 25%. Como mi razón es más grande que 1, yo digo, muy bien, está bien hecho el análisis porque es más grande que 1, mi razón. Por lo contrario, imagínense que yo quiero disminuir en un 20%. Entonces, si yo quiero disminuir en un 20%, ¿cuál será mi razón? Si yo quiero disminuir en un 20%, a ver, veamos. Ya. Perfecto, Miguel. Muy bien, José Luis, Natalie. Ese es del anterior, ¿no es cierto? Y ahora yo les digo, si quiero disminuir en un 20%, ¿cuál será la razón? Ya. Ya. Chévere. Obviamente, si quiero disminuir en un 20%, yo aquí debo poner 80 sobre 100, pues. Porque siempre ese porcentaje que yo quiero aumentar o disminuir, yo le sumo al 100 o le resto al 100, ¿de acuerdo? En este caso, muy bien, simplifico 4 quintos. Así de facilito. ¿Entendido, muchachos, cómo sacar las razones? ¿Ninguna duda en cómo sacar las razones, muchachos? Porque eso es muy importante para una progresión geométrica. No se olvide, uno más. Si yo quiero aumentar, por ejemplo,
el 30%, ¿ya? Aumentar. Si yo quiero aumentar el 30%, debo poner 130 sobre 100, que me da 13 décimos. Ah, pero si yo quiero disminuir en un 30%, yo tengo que poner 70 sobre 100, porque estoy disminuyendo. Y me quedaría 7 décimos. Así se saca la razón. Si quiero aumentar, sumo al 100. Y si quiero disminuir, exacto, 1,307, ya. Ahora, no se olviden que en la prueba lo mejor es utilizar las fracciones, ¿de acuerdo? Pilas ahí, José Luis. Muy bien, pero perfecto. Perfecto, muy bien. Listo. Ahora, como estamos en esto, ya les voy a dar incluso todos los datos de la razón y todo, pero quiero que hagan el ejercicio número 2. A ver, verán, es un ejercicio tramposito. Ya vamos a ver, el ejercicio número 2. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta del ejercicio número 2? Es una progresión geométrica, ¿no es cierto? El ejercicio número 2. A ver, ¿cuál será? Veremos quién tiene la respuesta. Dice, una pelota cae desde cierta altura y rebota ascendiendo los 3/4 de la altura anterior. Después de dar en el suelo por tercera vez, alcanza 54 centímetros. ¿Desde qué altura se dejó caer? Dice. ¿Desde qué altura se dejó caer? ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta? Si ya nos dan esa razón de 3/4, obviamente la progresión es una progresión geométrica, ¿no es cierto? Ya nos dan la razón, no necesitamos calcularla. ¿Desde qué altura se dejó caer? Dice. Bueno, nosotros tenemos dos ecuaciones para las progresiones geométricas. Pero ¿cuál es la que me sirve a mí? En este caso es esta. Último término es igual a primer término por r elevado a la n-1. Esa es la que me va a servir a mí, ¿de acuerdo? Para calcular esa altura que me está preguntando. A ver, veamos primero. Una pelota cae desde una cierta altura y rebota ascendiendo 3/4 de la altura anterior. Después de dar por tercera vez, ¿no es cierto?, en el suelo, es decir, 3 rebotes, alcanza una altura de 54 centímetros. ¿Desde qué altura se dejó caer? Dice. ¿Cuál es la altura desde la que se dejó caer esa pelota? Ahora, obviamente pueden existir ciertos errores. Entonces, ¿cuál es el primer término? El primer término precisamente es el que no conozco, pues, porque dice qué altura cayó. Entonces, el primer término es desconocido. Este yo no sé cuánto es. Lo que yo sé es que alcanza una altura de 54 centímetros. Por lo tanto, como yo sé que alcanza al final una altura de 54 centímetros, yo sé que el último término es 54. Y ahora, ¿qué dato más tengo? La razón. ¿Cuánto es la razón? 3/4. Y ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale n? ¿Cuántos elementos son? A ver. ¿Cuánto le pondrían ustedes de n? Vamos a ver. Ya, 3 me dice Miguel. Ya, a ver, veremos. Entonces, por eso les dije que era un ejercicio un poco tramposito, ¿de acuerdo? Vamos por acá. 3 también me dice Mario, ¿ya? Listo. Natalie, 3. Marlon también 3. Edison, 4. Ya, muy bien. Fátima, 4. Ya, muy bien. Profe, ¿y por qué 4? Obviamente, mira, usted deja caer la pelota, ¿sí o no? Y acá abajo está el piso, ya. Imagínense, ahí está la pelota. Por lo tanto, cuando está ahí la pelota, sí o no, que no hay ningún rebote ni nada. Es desde la altura que le dejó caer. Por lo tanto, esta altura, esta de aquí, es el primer término. ¿Listo? Recién aquí existe un primer contacto. Este sería mi primer rebote.
pero mi primer rebote ya es mi segundo término. Mi segundo rebote ya es mi tercer término. Y mi último rebote ya es mi cuarto término. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso son 4 elementos, ¿de acuerdo? Porque tenemos que considerar también el rebote, la altura inicial desde la que cayó, ¿de acuerdo? Entonces, por eso son 4 elementos. Porque el primero es la altura desde la que cayó. Desde la altura que cayó, pues ese es mi primer término y esa no es ningún rebote. Luego toca el piso, ese es su primer rebote. Y en su primer rebote alcanza esa altura. Ese es su segundo término, pero es su primer rebote, pero es su segundo término. Acá vuelve a caer y ahora sí, este es mi tercer término, pero es mi segundo rebote. Y este es mi cuarto término y es mi tercer rebote. ¿Sí se dan cuenta cuánto ha valido la n? Exacto, la n ha valido 4. ¿Entendido, muchachos, que la n vale 4? No olvidarse de la altura inicial. Por ejemplo, si yo les hubiese dicho que da 4 rebotes, ¿cuánto ponían n? Ponían 5. Si decía que daba 5 rebotes, ponían que n vale 6. Pilas con eso, por eso era un poquito tramposo este ejercicio. Ya, muy bien, por ahí ya me dijeron la respuesta correcta. Entonces vamos reemplazando los datos. ¿Cuál es el último término? 54. Esa es la altura que llega al final. ¿Cuánto es el primer término? No sabemos. Eso es lo que buscamos. ¿Cuánto es la razón? 3/4. ¿Cuánto es el número de términos? El número de términos es 4. 4 menos 1. Por la fórmula queda 4 menos 1. Y me queda 54. Aquí sería primer término. 4 menos 1 es 3. 3 al cubo sería 27. 4 al cubo, ¿cuánto es? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64, ¿verdad? Listo. Y ahora solamente vamos a despejar este A1 que está ahí, que representa nuestra altura inicial. Por lo tanto, el primer término sería 54 por 64 dividido para 27. Una cosa muy importante que ustedes saben hacer la mayoría en los exámenes. Por ejemplo, ustedes tienen esto. Tienen 8 por 7 y aquí, digamos, por 9. Y acá abajo tienen 3 por 4 y acá tienen, por ejemplo, digamos 2. ¿Qué es lo que hacen ustedes a veces del susto? No sé qué les pasa. Cogen y multiplican todos estos valores y tienen un número muy grande. Cogen, multiplican estos valores y tienen otro número muy grande. Y recién ahí quieren dividir. Entonces, lo que primero deben hacer antes de multiplicar es simplificar, pues. Pues la cuarta 1, la cuarta 2. 2 con 2 se va. Tercera 1, tercera 3 y me quedaría 21. Pues. Yo no entiendo por qué se saben complicar en el examen. Sacan números enormes y ahí se complica. Miren, por ejemplo, igual acá. 27ava 1, 27ava 2, porque 2 por 27 es 54. 2 por 64 es 128. Y esa es la altura desde la que usted le dejó caer a esa pelota. ¿De acuerdo? ¿Listo, muchachos? Ahora sí creo que ya estamos preparados para hacer ese ejercicio que yo les había presentado en la mañana, ¿de acuerdo? En la mañana yo les presenté un ejercicio, y bueno, uno de esos es este de aquí, que también está resuelto en los videos, en el aula virtual. Acá, miren, este ejercicio les había prometido que íbamos a resolver con estas herramientas que nosotros habíamos dado, ¿no es cierto?, con este concepto. Entonces, miren, vamos a hacer este problema. Incluso las opciones de respuesta son medias raras, ¿verdad? Entonces vamos a ver que no es nada del otro mundo. A ver, vamos cómo estamos de tiempo. Perfecto, tenemos 5 minutos. Antes de que se acabe la hora, decirles que tienen que hacer del aula virtual como tarea queda el tema número 9, ¿de acuerdo? Para el día lunes tienen que presentarme el tema número 9. Tiene que estar y ahí revisaremos sus calificaciones. Ahora, miren, vamos a leer este ejercicio y vamos a desarrollarlo. Para el diseño de un disipador de calor se utilizan 10 placas metálicas, 3 de las cuales se encuentran montadas como se indica en la figura. Si el área de la primera placa es 1 centímetro cuadrado y cada una de las siguientes aumenta un 25% con respecto de la placa anterior, determine el área total de las placas metálicas en centímetros cuadrados que se requiere para fabricar. Entonces, yo ya les había mencionado algo, que cuando está en un porcentaje y cuando quiere aumentar usted algo, lo que le está diciendo es una progresión geométrica. ¿De acuerdo? Y lo que va aumentando siempre es constante, pues siempre es 25. Por lo tanto, usted ya tiene algo interesante, mira. Primero, ¿sí o no que le pide determinar la suma, muchachos? Dice el área total.
¿De acuerdo conmigo que lo que me pide es la suma de los términos? ¿Es la suma de todas las áreas? Ya, Fátima dice, claro que sí. Y una recomendación, Fátima. Eh, todos los videos de las clases anteriores también yo les he grabado, ¿de acuerdo? De mate yo les tengo grabado, ¿de acuerdo? Entonces, puedes ingresar tranquilamente por el aula virtual al canal de YouTube en donde están esos videos del aula virtual y ahí vas a encontrar todas las clases hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces puedes igualarte tranquilamente. ¿Listo, Fátima? No hay ningún problema con eso. Ya, chévere. Ahora mire, esto es de acuerdo conmigo que lo que me pide ahorita es la suma de los términos. ¿Sí o no? A ver, veamos. Sí, es que yo he grabado todas las clases desde que empezó el curso. Ya te envío, de hecho, ahorita mismo te envío el link de las clases todas las clases que hemos visto nosotros de matemáticas. Yo mismo estoy explicando. Es decir, por ejemplo, esta clase que yo te estoy dando en este momento también está grabada y también la voy a subir. ¿De acuerdo? Entonces, ya te voy a enviar eso. Ya te envío en este momento el link. Incluso ya está subida esta clase también. Ya. Listo. Y para todos, ya les envío. Ahí está. Listo. Ahora, lo que íbamos haciendo, mire, este ejercicio es una progresión que geométrica y además me pide la suma. Recordemos la fórmula de la suma de la progresión geométrica. Es AN por R menos A1 dividido para R menos 1. El AN está multiplicado por el R, mire. A ver, mire, ¿qué conclusiones yo puedo dar? Primero, puedo sacar la razón. ¿Sí o no que puedo sacar la razón? ¿Me está preguntando la suma? Claro que sí. Yo puedo sacar la razón. ¿Cuánto sería la razón, muchachos? Dice que quiere que aumente en un 25%. Por lo tanto, sí o no que la razón sería 125 sobre 100, que me daría ¿cuánto? 5 cuartos. Obviamente, para que esa área aumente, sí o no que debe ser más grande que 1. Perfecto, 5 cuartos, hasta ahí están perfectos. Ahora, mire, si usted se fija en la fórmula de la suma de los términos, ¿qué signo tiene? ¿Sí o no que tiene un signo menos en la mitad? Por lo tanto, ¿cuál descarto? Pues estas dos. Descarto por completo esas dos porque la fórmula de la suma en una progresión geométrica tiene signo menos. En la mitad, mire. Por lo tanto, descarté la 2 y la 4. Y ahora, esta razón que a mí yo tengo aquí me sirve perfecto, porque yo sé que la razón es 5 cuartos. Entonces, esta no podría ser, porque mire cuánto tiene de razón este. Un cuarto. Por lo tanto, descartado. ¿Cuál me quedó? La C. Y no he realizado ningún cálculo. ¿Sí se dan cuenta? Solamente con saber la fórmula de la suma, yo observo que la fórmula de la suma tiene signo menos. Por lo tanto, descarto todos los que tienen signo más. Luego me concentro en la razón. ¿Cuál es la razón? 5 cuartos. Por lo tanto, esta no es porque es un cuarto. Ahora, si tienen otra duda más, profe, pero resuélvale. Claro que sí. Último término es igual al primer término por R a la n menos 1. Yo sé que son 10 placas metálicas, por lo tanto, n vale 10. El último término sería igual al primer término. ¿Cuánto vale el primer término? 1 me dice. Me dice que la primera área vale 1 centímetro. ¿Cuál es la razón? 5 cuartos elevado a la n menos 1. Eso sería la novena. Por lo tanto, el último término sería 5 cuartos a la novena. Luego, como a mí me pide calcular la suma, aplico la fórmula de la suma. La suma sería AN por R menos A1 dividido para R menos 1. Ya mire, ya tengo todos los elementos para calcular esa suma. La suma sería 5 cuartos elevado a la novena, ¿no es cierto? Por la R, que es ¿cuánto? 5 cuartos. Y el primer término, ¿cuánto es? 1, dividido para 5 cuartos menos 1. Sigo haciendo la operación solamente para demostrarles que lo que les estoy diciendo es correcto, que no necesitan hacer todo este cálculo que yo estoy haciendo, solamente darse cuenta de lo que les dije. A ver, multiplicación de las potencias de la misma base. Conservan la base, suman exponentes. ¿Cuánto es? 10 menos 1. Restan aquí mínimo como un múltiplo 4. 4 por 1, 4. Aquí me queda un cuarto. Ahora sí, el 4. Hacemos extremos con extremos y medios con medios. El 4 pasa a multiplicar. 4 multiplicado por 5 cuartos elevado a la décima menos 1.
que es la respuesta que nosotros seleccionamos, que es esta de aquí, mire. Este de aquí es 4 sobre 1, pero nosotros pues, ya sabemos que 4 sobre 1 es 4. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Cuáles eran las dos claves? La fórmula que tiene con signo menos y la razón que tiene que ser 5/4. ¿Listo, muchachos? No se olviden de la tarea que tienen que realizar. Un abrazo para todos ustedes. Espero que les haya servido esta clase. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima clase y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, profe. Listo, chicos. Ingresen a la próxima clase. Gracias, dice. Listo, muchachos.